Ok, buenos días. Vamos a ver acá una duda que tenía sobre el- la lectura y la escritura de matrices, ¿no? Digamos que tenemos como lo que vimos en clase, nos dejaron en clase esta matriz de 4 por 5. Ya, es un sistema de ecuaciones. Entonces es una matriz extendida, quiere decir que acá, digamos, estos últimos valores de esta última columna son los valores que están a la derecha del signo igual del sistema de ecuaciones. Entonces es una matriz extendida de 4 por 5. Entonces me confundía yo con la lectura. Hay que tener cuidado, pues como nos dijeron, en la lectura y la escritura de las matrices, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo he hecho unas lecturas ahí, un programita, eh, porque Eureka, finalmente di con la solución después de mucho tiempo. Aunque ya me había salido antes, pero como era una cuadrada, una matriz cuadrada, yo no te das cuenta en realidad, ¿no? Entonces digamos que tuve la suerte ahí y me salió, ¿no? Pero acá cuando es rectangular la matriz ya se complica, ¿ya? Entonces vamos a ver primero el programa, ¿ya? Entonces escritura matriz, errores ciertos, ¿ya? Le he puesto ahí, este es el programa Fortran, este es el programa Force Fortran, y la particularidad, como ya se ha mencionado o ya había mencionado, es que antes de en program se pone pause, ¿no? De ahí es básicamente igual a las otras versiones, ¿no? Lo que es le pongo implicit no, el nombre del programa, le especifico los parámetros n como 4 y m son 5, que son enteros. Ya vamos a ver acá para qué me sirven estas variables enteras y j y máximo, y esta matriz n por m, ¿ya? De cajón, eh, siempre el n son las filas y m son las columnas en la matriz, ¿no? Entonces estoy diciendo que si n es 4 y m 5 es una matriz de 4 filas y 5 columnas, ¿no? Como la del ejercicio, 4 filas, 5 columnas, ¿ya? Entonces yo creo acá en la ubicación 10 de la memoria, eh, mm, voy a abrir dentro de la ubicación de memoria 10 este archivo que se llama matriz prueba, que es justamente la que estoy mostrando acá, que ya lo llené, ¿no? Entonces lo que yo quiero es leer y de ahí escribir en pantalla lo que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces vamos a ver los primeros errores. La primera forma, yo le digo, bueno, yo agarro, digo, bueno, yo tengo 5 filas perdón, 4 filas y 5 columnas, entonces voy a hacer doble, doble bucle do, ¿no? Y digo, voy a leer desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Digo, voy a comenzar en i1, hago esto, termino de hacer lo que está dentro del primer do, que está más afuera, ¿no? Cuando regresa pasa al i2, repite, pasa al 3, repite hasta llegar al n, ¿no? Y el n es 4, o sea, va a repetir 4 veces eso, ¿ya? ¿Y qué va lo que va a repetir? Otro ciclo do, ¿no? Y ese otro ciclo do es con la variable j, ¿no? Que va desde 1 hasta m. Entonces lo que va a hacer es, cuando j es 1, va a agarrar y se va a situar en la columna 1, ¿no? Entonces yo pensaría que se va a situar en esta columna, ¿no? ¿Sí? Entonces al situarse en esa columna, estás en 1, digo, bueno, primero ya situé, el primer do me dice primero sitúate en 1, o sea, el i es 1, ¿no? Ya está, tenemos el primer 1. Entonces cuando se mete al do más interno, digo, bueno, va a comenzar con el J1, va a ser A11, quiere decir que es, para mí, es el 16, ¿no? Porque esta es la columna 1 y la fila 1, ¿sí? ¿Y qué más? Y yo digo, ya digo, como todavía estoy en el ciclo 2, regresa y me dice el J2 se va a ir a la segunda columna, ¿no? Y y como todavía estoy en estoy acá en el I1, se va a quedar en la primera fila, ¿no?
Entonces, teóricamente, yo voy a pasar, sin moverme de la primera fila, me voy a saltear a la segunda fila y voy a leer -6. Luego paso el J a 3, voy a estar en la tercera columna y me voy a quedar, como estoy todavía en la fila 1, voy a leer el 4 y así, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ya está. Entonces así debería leerlo, ¿no? Así parece lo lógico, ¿no? Entonces yo le voy a dar correr, lo voy a correr el programa. Ya, entonces yo me voy para arriba y lo que lo lee en primer lugar es vertical, ya, es vertical y comienza a poner, dice 16 menos 36 1. Entonces voy a comparar acá con la matriz. En teoría, ya bueno, ya digamos que no me importa que esté vertical, entonces por lo menos debería decir 16 menos 6 4 1 menos 36 y bajar, ¿no? Pero dice 16 menos 36 1 menos, es un enredo de la gran pepa, ¿no? Ya, entonces ahí es donde hay que tener cuidado y hay que tener presente lo siguiente, ya. Voy a mostrar esto, ya. ¿Qué es lo que hace Fortran? Fortran, tú le has dicho, bueno, has creado una matriz de 4×5. Él, como sea, tiene que hacer una matriz de 4 filas y 5 columnas, ¿ya? El problema es lo siguiente, que cuando comienza a leer, ¿ya? Lo comienza a leer así, ¿ya? Por fila. Lee las columnas primero, pero lee las columnas de cada fila, pero no las pone en ese orden, sino que las pone verticales. Entonces, comienza, ya, yo leo la primera columna de la primera fila 16, ya, la segunda columna de la primera fila -6, pero no la pone así, la pone vertical, -4, la tercera columna de la primera 4, la otra 1, y este acá se corre para acá, no puede poner acá, ¿por qué? Porque la matriz es 4×5, ¿ya? Así que se corre para acá, y continúa, 1, 1, -8, -8, 1, 1, 1, 1, -64, -64, y así hasta completar la matriz 4×5. O sea, no ha desfigurado el orden de la matriz, que es 4×5, ¿no? Digamos que ha desfigurado la colocación de los términos, no los pone como los lee, ¿sí? No los pone como los lee, los invierte de forma vertical, ¿ya? Ese es el problema que me costó entender hasta ahorita, ¿ya? Entonces, ya, una vez que estamos así, entonces ya podemos entender que agarra, como ya ordenamos esto, ¿ya? Entonces ahora sí dice, comienza a leer, ya, bueno, voy a leer lo que tengo acá. Entonces 16 menos 36 1 4 menos 4 8, y así lo pone, 16 menos 36 1 menos 4 8, ¿sí? Luego se salta acá, -6 1 menos 64 1 3. ¿Por qué ha pasado eso? Porque yo le estoy diciendo acá, ok, voy a crear esta unidad de memoria 10 y voy a ahí guardar lo que está dentro del texto o dentro del archivo matriz prueba txt, y como yo he creado la matriz A, dice, yo lo voy a leer desde ese archivo, desde esa posición de la memoria 10, lo voy a escribir en cualquier formato y se lo voy a pasar a esta matriz A, ¿ya? Pero el Fortran lo va a hacer, pero cuando lo lee lo va a escribir en forma como lo estoy mostrando acá, ¿no? Lo va a invertir, ¿sí? Pero igual tiene una matriz de 4×5, ¿no? ¿Ya? Entonces, al querer yo imprimir esto, ¿ya? Al querer imprimir esto de esta forma, ¿no? Es lo que pasa, como lo que acabamos de ver, ¿no? Comienza entonces, ya lo guardó así, lo ha guardado así, ¿no? Invirtiéndolo, o sea, lo lee así, pero lo guarda así, y al momento de escribir lo escribe como lo lee al comienzo. Ojo, lo escribe en pantalla como lo lee, pero al momento de guardar
esta matriz lo invierte. Ese es el truco, ¿no? Entonces, primero, agarra y se mete y comienza a leer columna a columna sin moverse de la fila, ¿ya? Lo lee, ¿no? Tal cual nosotros lo leeríamos, pero al grabarlo en esa matriz que tú has creado, lo guarda invirtiéndolo, ¿ya? Y al momento de escribirlo, igual lo escribe por columnas, ¿no? 16 menos 36, se queda en la primera fila y comienza a leer columna a columna, así, ¿ya? Eso es lo que está haciendo, ¿ya? Eso es lo que está haciendo y eso es lo que va a hacer, siempre lo va a hacer, ¿ya? Entonces por eso el truco está en el almacenamiento dentro de la memoria, ¿ya? De la matriz, el orden de cada una de las posiciones se invierte. Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿ya? Si no entendemos eso, nunca lo vamos a entender, nos va a salir mal, nos va a salir chueco, ¿ya? Nos va a salir chueco. Así de simple, ¿ya? Entonces, ya, esa es la primera. Ahora, la segunda forma, ya, muy bien. Otro error, ya, yo no lo quiero vertical, lo quiero horizontal, o sea, lo quiero de este formato, sí, ¿no? De ese formato lo quiero, así, de este formato, rectangular, no lo quiero ver vertical. Entonces yo digo, muy bien, yo voy a hacer un solo bucle do, ya, y voy a hacer, cuando i es 1, se repite lo que está acá. ¿Qué es esto de acá? Yo digo, acá voy a imprimir en pantalla, ya, la matriz A, que es donde se ha almacenado, ¿no? Se ha almacenado la matriz, ¿no? Y dentro de la primera fila, perdón, dentro de la primera fila, porque estos son filas, ya, el i para mí son las filas, es este casillero, ya, y las j son las columnas, ya, o sea, j va a valer por eso desde 1 hasta m y el i va a valer desde 1 hasta n, ya. Muy bien, entonces yo digo, cuando el i es 1, cuando yo le pongo dos puntitos significa que voy a barrer, digamos, a mapear en un solo paso todas las columnas, ¿ya? Entonces yo diría, si yo sigo con el mismo pensamiento que antes, muy bien, el Fortran ha leído tal cual yo lo leería, ¿no? Y por lo tanto debería escribirlo tal cual, ¿no? Debería leerlo así y escribirlo también. Me quedo en la primera fila y comienzo a leer columna a columna, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo el i es 1, yo me sitúo en la primera fila, ¿yo? Y estos dos puntitos significa que de un solo paso debería imprimir todas, ¿no? 16 menos 6, 4, 1 menos 36, ¿ya? Cuando es el punto 2, el i2, también la segunda, hasta llegar hasta el n. En este caso son 4, ¿no? Entonces debería barrerse. Y debería ser igual, ¿no? Pero no pasa eso, ¿no? ¿Por qué? Por el error que ya estamos mencionando, ¿no? Ese paso intermedio. Ya. A ver, esa es la segunda forma. La segunda forma me dice este de acá. Entonces, si lo vemos, la segunda forma, 16 menos 36, 4, no, 1, menos 4, no se parece, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Como nos hemos olvidado del paso intermedio, que es el almacenamiento en memoria de la matriz, que es donde lo invierte, entonces lo que hace es justamente leerlo así, ¿no? Nos hemos olvidado de este paso, es donde se ha invertido, ¿ya? El problema ahí, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo así mejor. Ya estamos en la segunda forma. Entonces si nos diésemos cuenta de este paso, que es el almacenamiento en memoria, ahí sí tiene sentido el resultado que acabamos de ver, ¿no? Cuando el i es 1, o sea, cuando estamos en la primera fila y quiero leer de un solo golpe todas las columnas, ¿no? Va a leer 16 menos 36, 1, 4, 8, ¿no? Menos 6, 1, menos 64, 1, 3, ¿sí? Eso es lo que está haciendo acá. Eso es justo lo que está haciendo acá. Ya, la segunda forma, 16 menos 36, 1 menos 4, 8, ¿sí? El otro también. Menos 6, 1 menos 64. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo el Fortran.
¿ya? La tercera forma es parecida a la primera. Sí, lo he puesto nada más porque a veces es más conveniente ponerlo así. Ya, hago lo mismo, ¿no? La primera me sitúo en la primera fila, 1, y fila por fila voy llenando de golpe todas las columnas en cada fila, ¿no? Sino que acá en lugar de los 2 puntos yo digo, bueno, voy a mapear las columnas desde 1 hasta m, ¿no? Que es el valor máximo de las columnas que estoy poniendo acá dentro de la matriz, ¿no? Entonces va a ser y me va a salir exactamente lo mismo que en la segunda forma, ¿ya? Si no, lo corremos. Ya la tercera forma, ahí está. La tercera forma. Ahí está. Con la segunda forma y la tercera forma son igualitas. 16 menos 36, 1, 1, menos 4, 8, 8, 6, 1, menos 64, 1, menos 3, ¿no? Igual que e igual que esta de acá, ¿no? Que es como la ha almacenado la matriz original, ¿ya? Bien, nos estamos dando cuenta de ese detalle hasta ahorita, ¿ya? Entonces, el tema es cómo solucionarlo, ¿ya? El tema es cómo solucionarlo. Ya, la tercera forma. Ahora, la cuarta forma, ya tratando de solucionar el tema, es lo siguiente, ¿ya? Sin ningún bucle, yo digo, bueno, lo que quiero hacer es, quiero leer básicamente vertical, ¿no? Porque yo lo quiero leer tal cual lo he puesto en la matriz original. Quiero que se vea tal cual se ve en la matriz original, en el archivo original, desde donde yo estoy leyendo los datos, ¿no? Quiero que se muestre así, igual tal cual en la pantalla. Entonces, pero el Fortran ya lo almacenó así. Entonces, si yo me doy cuenta, lo que tendría que hacer es leer verticalmente, ¿no? Verticalmente y correrme hacia el otro lado. Entonces, pero tendría que contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? El n es 4, ¿no? Entonces, si yo me posiciono en la primera columna, ¿ya? En la columna 1, vamos a ponerle acá. Esta es la columna 1, a lo mejor así. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Ya, yo estoy en la primera columna, o sea, la columna 1. Ya, pero yo quiero contar, aparte de los 4, quiero contar uno más, ¿no? Y yo sé que Fortran va así, va a leer y lo lee hasta acá, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Yo voy a imprimir la matriz A, ¿ya? Me posiciono primero en la primera columna, como les acabo de mencionar, ¿ya? En la columna 1, entonces por eso yo le pongo el valor de J1 y voy a mapear desde 1 hasta, si yo le pongo hasta N en las filas, perdón, ¿ya? Voy a leer por cada columna o por la posición de columna que he elegido, en este caso la columna 1, voy a contar desde 1 hasta 4 posiciones. Entonces leería e imprimiría en pantalla 16 menos 4, 1, perdón, 16 menos 6, 4, 1, ¿sí? Y me quedaría ahí, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo le agrego un punto más 1. ¿Para qué? Para que se pueda correr acá, ¿sí? Para que se pueda correr ahí. Estamos, ya está. Entonces voy a contar 16 menos 6, 4, 1 y menos 36. Eso es lo que estoy haciendo acá, ya. 1, 2, 3, 4, perdón, de 1 hasta n más 1 sería 4, como n es 4, más 1, 5. Por eso va a leer como a mí me interesa. Ahora, luego voy a imprimir en la columna 2, pero ya no voy a comenzar desde 1, ¿no? ¿Por qué no?
porque si yo comienzo desde 1, comenzaría desde menos 36 y yo ya lo estaría repitiendo este menos 36. Tengo que leerlo desde la fila 2, ya. Por eso yo le pongo desde la fila 2. Ahora tengo que leer igual 5 posiciones, ya. Entonces voy a leer 4, 5, 6, ya. A ver, ¿por qué? ¿Y por qué le pongo 4 más 6? Porque yo estoy comenzando desde el número 2, ya. Entonces, en realidad, al comenzar desde el término 2, o sea, voy a mapear 5 posiciones, aunque le ponga 6. Pero de 2 a 6, ¿cuánto hay? Hay 5 posiciones, ¿ya? Si no, lo contamos acá. Por ejemplo, yo estoy en la posición, en la fila 2, y comienzo a contar. 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces por eso el n es más 2 acá, ¿ya? Ojo, pero si yo cuento acá, ¿cuántos hay en realidad? ¿Cuántos hay en realidad? Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Siguen habiendo 5, ¿ya? Que es justamente las posiciones que quiero leer acá, pues, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Pero yo he comenzado desde la fila 2, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo vamos a hacer cuando pasemos a la tercera columna. A la tercera columna, cuando esté acá, yo ya mapeé todos estos, ya no puedo comenzar de nuevo ni en la fila 1 ni en la fila 2, tengo que comenzar en la fila 3, ¿sí? En la fila 3 o en la posición 3. Bueno, estoy comenzando en la fila 3 y encima en la columna 3, ¿ya? Pero más me interesa este de acá, ¿ya? Entonces estoy en la fila 3 y comienzo a contar. Tengo que contar 5 posiciones, 5 posiciones, ¿ya? Voy a contarlo con este de acá mejor. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces yo le pongo desde las filas, van a ser desde 3 hasta n más 3, ¿ya? Acuérdense que estas son las filas, pero las está leyendo de forma vertical, ¿ya? Por eso yo les digo, tengan cuidado, está leyendo de forma vertical, pero esas son las filas que me interesan, ¿ya? Es justamente esta fila. Entonces la fila, estoy leyéndolo acá, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces desde la posición 3 hasta la posición, si esta es la posición 3, desde la posición 4, 5, 6, 7 hasta la posición 7, ¿ya? Entonces si n es 4, para completar 7 le pongo 3, ¿no? Por eso le pongo más 3. Entonces para la columna 4 igual, ¿no? Yo ya marqué esto de acá, comenzaría desde el 9, entonces sería en la posición 4, en la posición 4, por eso comienzo desde el 4, ¿ya? Y como tienen que ser 5, nuevamente yo agarro y cuento. Ahora cuento 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Son 5 posiciones, pero yo estoy comenzando de la posición 4. Este es 4, la posición 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces, si n vale 4, para completar los 8 faltan 4. Entonces por eso el 4 hasta n más 4, ¿sí? Y así es como imprime la cuarta forma. Vamos a ver cómo sale. La cuarta forma. Ya, entonces ahí sí, si vemos, vamos a verla acá. La cuarta forma es exactamente como yo quiero. 16 menos 6, 4, 1 menos 36, 1 menos 8, 1, 1 menos 64, 16, 2 menos 4, 1 menos 4.
y el 9, 8, menos 3, 1, ahí estaría perfecto, ¿ya? Sin embargo, no hemos encontrado o no hemos usado ningún bucle do, ¿no? El problema es cuando la matriz es más grande, ¿no? Por eso es que nosotros hacemos bucles, ¿no? Ya está. Muy bien. La quinta fue un intento por mejorar eso, ¿ya? Y lo voy a explicar de todas maneras, ¿ya? Entonces la quinta forma. La quinta forma, digo, ya estoy tratando de acoplar esto de la cuarta forma en un bucle do, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, en este de acá, en la cuarta forma, me di cuenta que lee por columnas. Entonces tengo que posicionar por columnas y las columnas que las lee las pone como filas, ¿ya? Así hace el Fortran, ¿no? Entonces lee como columnas, perdón, lee en forma de columnas, pero los pone en forma de filas. Entonces por eso comencé así, ¿no? Lo puse acá y comienza a leer así en forma de columna, verticalmente, ¿no? Y los pone así en forma de fila. Por eso es que al final me salió así, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces yo digo, voy a posicionar nuevamente, así como hice acá en la primera columna. Entonces comienzo con un bucle do, con el j igual a 1, ¿ya? Y voy a mapear, como el m es 5, ¿ya? Y yo he mapeado acá 4, le pongo m-1, ¿ya? Tiene lógica. Hasta ahí tiene lógica, ¿ya? Entonces, por cada una de estas posiciones de j tiene que hacer todo lo que está acá adentro, ¿ya? Entonces yo dije, bueno, adentro también le ponemos un bucle do, ¿ya? Ya. Ahora en el bucle do interno digo, voy a decir, va a ser i desde 1 hasta n, ¿ya? N es 4, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente. La matriz que está por imprimirse va a imprimir en la posición filas desde la posición i hasta la posición i más 1, ¿no? ¿Por qué he hecho esto? Porque, por ejemplo, si el i es 1, acá va a ser 1, acá va a ser i 1, y yo quiero n más 1, entonces n más 1, ¿sí? Si el i es 2, este va a ser 2 y este va a ser i más 2, tal cual como la segunda. Si va a ser 3, va a ser como la... Si va a ser 4, va a ser como así, y así, ¿ya? Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es lo siguiente, que si yo agarro, yo ya puse la posición J, ¿no? Y la posición J ya se fijó, ¿no? En 1, por ejemplo. En la primera parte del bucle do de J, en 1, cuando J sea 1, todo esto se va a repetir desde 1 hasta n, ¿ya? Entonces en la posición 1 yo voy a comenzar a leer, sí, es cierto, desde la posición 1, así como acá, ¿no? Cuando i es 1, voy a comenzar a leer 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Pero cuando el i es 2, como no voy a salir del J1 todavía, porque tiene que terminarse todo este bucle, el J se queda en 1, ¿ya? Y el i avanza, tiene que avanzar a 2, ¿ya? Quiere decir que va a comenzar a leer desde acá. Todavía estoy en la columna 1, porque el J es 1. Pero como el i tiene que avanzar, tiene que comenzar a leer otra vez 5 posiciones, pero desde la posición 2, de la fila 2, acá. Entonces comienza a leer menos 6, 4, 1, menos 36, 1, ¿no? Chapando 5 posiciones, menos 6, 4, 1, menos 36 y 1, ¿sí? Cuando n es 3, se pasa a la posición 3 y tiene que leer otra vez 5 posiciones, 4, 1, menos 36, 1, 8. Cuando es 4, 1, menos 36, 1, menos 8, 1, ¿ya? Ese es el error. Entonces, y por cada columna J, y una vez que se pase a J, el J otra vez va a comenzar a leer desde 1, 36, 1, 2, 3, 4, 5, pasa a la posición 2, 1, 3, 1, 1, 8. De todas esas posiciones hay unas que sí son y concuerdan con esta, ya, eso es lo que vamos a ver acá, ya. Entonces esa es la quinta forma, ya, para ver cómo es que funciona. La quinta forma, entonces ya está, lo que habíamos dicho. Vamos a ver si podemos achicar esto. Ahí. Ya, entonces yo digo,
eh, para la J1, o sea, para la posición de columna 1, ya, tiene que leer de forma vertical 5 posiciones, ya, hasta acá dice, si le falta uno se pasa a la otra columna, ya, entonces comienza a leer 16, menos 6, 4, 1, menos 36, 16, menos 6, 4, 1, 36. ¿Se parece a la matriz original? Sí. La primera sí, normal, ya, pero como todavía estás en J1 y tiene que terminar todo el bucle, ya, dentro de la posición J, ya, como vimos acá, dentro de la posición J, ya, todavía estás en 1 y tiene que terminar todo el bucle interno de I, ya, tiene que entonces pasar a la posición 2. La posición 2, estando todavía en 1, es menos 6 y tiene que contar 5 posiciones más, menos 6, 4, 1, 36, 1. Eso es lo que aparece acá, menos 6, 4, 1, menos 36, 1, perdón, y 1 acá, ¿ya? ¿Sí? Cuando n es 3, comienza en la posición 4 y tiene que ser 4, tiene que mapear 5 posiciones, 4, 1, menos 36, 1 y menos 8. Ahí está, 4, 1, menos 36, 1 y menos 8. Y así repite todo eso, ¿no? Hasta que se encuentre con otra respuesta correcta, que es esta. ¿Ya? ¿Qué es esta? ¿Sí? Ya estás en la posición 2, desde la columna, desde la posición 2 de fila. ¿Sí? Entonces, 1 menos 36, perdón, acá sería 1 menos 8, 1, 1 menos 64, que es la de acá, la segunda fila, esta, 1, 1, 6, ¿sí? Si se dan cuenta, 1 menos 8, 1, 1 menos 64, justamente esta. Entonces, hay datos erróneos acá, regresa un dato correcto, otra vez otros datos erróneos, por acá otra vez regresa forma la siguiente fila, la fila correcta, la tercera fila, y así hasta llegar a la cuarta, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la quinta forma. Entonces, hay que buscar otra forma, sería la sexta forma. Entonces, ahí es donde hay que hacer un truco. Entonces, de todo lo que estamos leyendo en la quinta forma, ¿ya? Tengo que ver la manera de evitar la lectura de las siguientes posiciones cuando el J todavía es 1, ¿no? O sea, estando en J1 del primer do como vimos acá, ¿ya? De todo este do interno, yo tengo que evitar leer cuando I es 1 y J es 1, evitar leer el I2, el I3 hasta el IN, ¿ya? Tengo que evitar leer para no imprimirlo. Eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? Entonces, de tal manera que cuando yo evito eso, yo solamente de este bucle interno solamente imprimo la primera la posición que me interesa, ¿sí? Desde la posición, o sea, es importante ubicar la posición desde cuando comienza a leer las 5 posiciones, ¿ya? En este caso, la posición 1 me interesa la primera posición que se quede ahí y lea las 5 primeras, ¿no? No me interesa leer que arranque a leer estando en la columna J, comience a leer desde la posición 2, ni de la posición 3, ni de la posición 4. Eso es lo que tengo que evitar, ¿ya? Eso es lo que hay que evitar. Entonces, se crea un contador, ¿ya? Un contador acá, Imax, ¿ya? Entonces lo que yo hago y digo lo siguiente, ¿ya? Cuando el Imax es 0, ¿ya? Primero le pongo 0 así, Imax es igual a 0, nada más. Comienzo mi bucle J desde I1 hasta M-1, ya expliqué por qué, ¿ya? Agarro y digo, ya, entro al primer bucle, al bucle más externo de J, y comienzo a contar, ya, Imax es igual a Imax más 1. Si el Imax es 0, al comienzo, el otro Imax va a ser 1, ya comenzó a contar 1, ya, muy bien. Luego ingreso al siguiente do de I, ya, como el de acá, ¿sí?
i es igual a 1 hasta n, ¿ya? Entonces yo digo, muy bien, ahora voy a crear internamente, dentro del do más interno de i, voy a crear este if, ¿ya? No sé si decirle bucle, ya, esta instrucción if, este condicional, perdón, if, y yo le digo, si el imax es igual a i, perdón, si imax es igual a i, entonces imprime todo lo que imprimiste acá como la quinta forma, ¿ya? Entonces, muy bien, como el imax ya es 1, entonces el i igual a 1 va a meterse acá y va a comparar, ¿no? Bueno, el imax es 1, ¿no? ¿Es igual a 1? Sí, es igual a 1 porque el i ya es 1, ¿no? Entonces va a imprimir esto. Como el j ya es 1, comenzando el cajón acá, entonces se va a poner en la posición de columna 1, ¿ya? Y tiene que leer de forma vertical desde i1 hasta n más i, que es 1, hasta n más 1, como lo que vimos acá, de la cuarta forma, ¿ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, normal, entonces va a venir acá, se va a posicionar en la columna 1, porque hemos puesto J1, ¿no? Y va a comenzar desde la posición I a leer hasta n más un términos, o sea, 1, 2, como n es 4, es 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, entonces comienza desde 16, menos 6, 4, 1, menos 36, ¿de acuerdo? Ahora, muy bien, ya está. Regresa tiene que terminar su bucle do, ¿no? Entonces pasa a la posición 2, ¿no? Ahora el i es 2, ¿ya? Y va de nuevo a preguntar en el condicional, el i max es igual a i, en este caso es i es 2, pero el i max se quedó en 1, ¿no? No son iguales, entonces lo salta, no lo imprime, no imprime nada, que es lo que me interesa. Si el i es 3, tampoco, porque el i max también sigue siendo 1. Si es 4, tampoco, hasta el n, ¿no? No se van a imprimir. Acá, entonces yo agarro, pum, y se salta de nuevo, sale del bucle do interno y se pasa al do externo de j. Y ahora ya j es 2, me paso a la columna 2. A la columna 2. Y en la columna 2 a mí no me interesa leer el primer término porque ya lo leí. ¿Ya? Me interesa comenzar desde la segunda fila, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces yo agarro, vamos a ver si funciona. Entonces yo digo, bueno, ya, ahora el J es 2, muy bien. Ahora el imax, como antes era 1, ahora imax va a ser 1 más 1 va a ser 2, ¿ya? Entonces se mete al bucle do más interno y comienza a decir, bueno, el i es igual a 1, ya comienza el 1. El j yo lo fijé en 2 porque ya pasé al j2. Y otra vez pregunta, ¿el i max es igual al i? En este caso el primer i es 1, ¿no? Pero el i max ya cambió de 1 a 2, ¿sí? Porque es un contador. Entonces el 2 no es igual a 1, entonces no imprime desde la posición 1, ¿ya? No imprime desde acá. Muy bien. Eso es lo que me interesa. Entonces yo agarro, digo, ya está, no puede, entonces regresa al bucle do interno del i y salta al 2, ¿no? i2 ahora, i max es igual a i, sí, porque el i es 2 y el i max es 2 ahorita, entonces imprime, ¿no? Desde la columna j, desde la posición i2 hasta la posición n más 2, ¿no? Que sería hasta la posición 7, ¿no? No, perdón, 6, ¿ya? Entonces, desde la posición 2, acá está 1, esta es la posición 3, esta es la posición 4, esta es la posición 5 y esta es la posición 6. En total, en realidad son, ¿cuántos términos ha leído? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y lee la segunda fila. ¿Ya? O sea, los lee primero internamente de forma vertical y los muestra de forma horizontal en fila. ¿Sí? Y así es como imprime la matriz que me interesa de forma correcta, ya, entonces voy a verificarlo. Ya, esa es la sexta forma. De la sexta forma
ven que sí es 16 menos 6, 4, 1 menos 36, 1 menos 8, 1, 1 menos 64, 16, 2, 4, menos 4, 1 menos 4, 9, 8 menos 3, 1 menos 64. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Y eso sería todo.